Daniel se despertó con la misma sensación de pesadez que había sentido durante semanas. Sus días se habían convertido en un bucle interminable: trabajo, casa, dormir y repetir. Miró al techo por un momento, tratando de encontrar la energía para levantarse. Algo dentro de él le decía que debía cambiar su vida, pero no sabía por dónde empezar. Sus pensamientos siempre volvían al mismo punto: ¿y si no soy capaz? Se levantó lentamente y se preparó una taza de café. Mientras miraba por la ventana, observaba cómo las personas caminaban con prisa por la calle, cada una inmersa en su mundo. ¿Cuántos de ellos, se preguntaba, también se sentían atrapados? Sus sueños de juventud parecían ahora un recuerdo borroso. Había querido ser escritor, crear historias que inspiraran a otros, pero ese deseo había sido enterrado bajo la rutina y el miedo al fracaso. El día transcurrió como de costumbre, lleno de tareas que no lo emocionaban y conversaciones superficiales con compañeros de trabajo. En un momento, mientras revisaba un informe, sintió una punzada de frustración. ¿Es esto todo lo que hay?, pensó. Esa noche, al llegar a casa, decidió que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba algo, cualquier cosa, que lo ayudara a encontrar un propósito. El destino pareció responder a su llamado de manera inesperada. Al día siguiente, mientras paseaba por una calle poco transitada, sus pasos lo llevaron a una pequeña tienda con un letrero que decía «Libros y tesoros». Algo en ese lugar lo intrigó, así que decidió entrar. El interior de la tienda era cálido y caótico, con estanterías llenas de libros viejos y objetos curiosos. Había un olor a papel envejecido que le recordó a su infancia. Mientras exploraba, sus ojos se detuvieron en un libro con una portada sencilla pero un título intrigante: El universo responde. Lo tomó y comenzó a hojearlo. La primera frase que leyó lo dejó impactado: tu vida es un reflejo de tus pensamientos más constantes. Cerró el libro de golpe, sintiendo que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. Sin pensarlo dos veces, decidió comprarlo. Esa noche, mientras todo estaba en silencio, abrió el libro y comenzó a leer. Descubrió que hablaba de la ley de la atracción, una idea que afirmaba que nuestros pensamientos y emociones moldean nuestra realidad. Al principio, le pareció un concepto demasiado abstracto, pero algo en esas páginas lo invitaba a intentarlo. Cerró los ojos y visualizó algo sencillo: un día soleado. Sentir el calor del sol en su piel era todo lo que deseaba en ese momento. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, notó que las nubes comenzaban a disiparse. Un rayo de sol iluminó las calles, y Daniel se detuvo, sorprendido. Quizá era solo una coincidencia, pensó, pero no pudo evitar sentir que algo más estaba ocurriendo. Decidió tomarlo como una señal para seguir explorando lo que había leído. Esa tarde, al llegar a casa después del trabajo, Daniel sintió una pequeña chispa de esperanza. Se sentó con el libro y comenzó a leer más profundamente. Una de las ideas centrales era que no bastaba con desear algo, había que sentirlo como si ya fuera real. La energía del universo no responde a lo que quieres, sino a lo que crees profundamente, decía una de las frases. Daniel lo interpretó como una invitación a trabajar en su mentalidad, no solo en sus deseos. Decidió intentarlo de nuevo. Tomó un cuaderno viejo que tenía guardado y escribió 3 cosas que deseaba: encontrar una oportunidad para escribir, sentirse más tranquilo consigo mismo y mejorar sus relaciones personales. Pero esta vez, en lugar de solo escribirlo, se dedicó a visualizar cada uno de esos deseos. Cerró los ojos e imaginó cómo sería recibir un correo aceptando uno de sus escritos, cómo se sentiría al despertar sin ansiedad y cómo sería compartir momentos significativos con personas cercanas. La práctica, aunque al principio incómoda, comenzó a convertirse en un hábito. Daniel reservaba 10 minutos cada noche para enfocarse en sus visualizaciones. Al principio no notó grandes cambios, pero sí pequeños destellos de esperanza. Empezó a sentir que su mente estaba más ligera y que su perspectiva era más positiva. Estos cambios lo motivaron a seguir adelante, incluso en los días en los que las dudas regresaban con fuerza. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, vio un anuncio de una revista local que buscaba nuevos escritores. Sintió una mezcla de emoción y miedo. Su primera reacción fue cerrar el correo y pensar que no estaba listo, pero algo en él lo detuvo. Recordó una frase del libro:
El universo favorece a quienes están dispuestos a arriesgarse. Decidió enviar un artículo que había escrito hacía meses, sin esperar mucho. Pasaron varios días sin noticias, y la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Pero en lugar de rendirse a esos pensamientos negativos, decidió cambiar su enfoque. Se recordó a sí mismo que el proceso era más importante que el resultado. Esa misma tarde, mientras trabajaba en otro proyecto, recibió un correo de la revista. Habían aceptado su artículo. Daniel sintió una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez, sintió que su esfuerzo estaba dando frutos. Este pequeño éxito no solo le dio confianza, sino que también reafirmó su creencia en lo que estaba practicando. Empezó a aplicar las enseñanzas del libro a otras áreas de su vida. Uno de los capítulos hablaba de la importancia de la gratitud como una herramienta para atraer cosas positivas. Daniel decidió incorporar este hábito en su rutina diaria. Todas las noches, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, las listas eran simples: un buen café, una conversación agradable, el sol de la tarde. Pero con el tiempo, comenzó a notar detalles más profundos en su día a día. Mientras continuaba con su práctica, comenzó a reflexionar sobre las personas que lo rodeaban. Había leído que nuestro entorno influye directamente en nuestra energía, y esto lo llevó a evaluar sus relaciones. Se dio cuenta de que algunos de sus amigos, aunque bien intencionados, tenían una actitud negativa que lo afectaba. Decidió establecer límites, no desde un lugar de juicio, sino desde la necesidad de proteger su propia energía. En paralelo, buscó rodearse de personas que compartieran sus valores y metas. Empezó a asistir a eventos locales, donde conoció a otros escritores y creativos que lo inspiraron. Una de esas personas fue Carla, una escritora que compartía su pasión y con quien pronto formó una conexión especial. Carla lo animó a pensar en grande y a considerar la posibilidad de escribir un libro. Aunque la idea le parecía abrumadora, también despertó una chispa de emoción dentro de él. Daniel comenzó a trabajar en su manuscrito, dedicando tiempo cada noche después del trabajo. No fue un proceso fácil. Hubo días en los que las palabras fluían con facilidad y otros en los que se sentía bloqueado. Pero cada página que escribía lo llenaba de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Este proyecto se convirtió en su refugio, un espacio donde podía expresar todo lo que había aprendido y experimentado. Mientras escribía, también enfrentaba momentos de duda. Había noches en las que se preguntaba si alguien realmente leería su trabajo, si valía la pena el esfuerzo. Pero en esos momentos recordaba otra lección del libro: el fracaso no es el final, es un paso más hacia el éxito. Estas palabras lo ayudaron a superar sus miedos y a seguir adelante, incluso cuando las cosas se sentían difíciles. Un día, después de meses de trabajo, Daniel finalmente terminó su manuscrito. Envió su libro a varias editoriales, sabiendo que el rechazo era una posibilidad. Pero esta vez, en lugar de temerlo, lo vio como una oportunidad para aprender y crecer. Pasaron semanas sin respuesta, pero finalmente una editorial pequeña pero respetada le ofreció un contrato. Daniel apenas podía creerlo. Cuando sostuvo la primera copia de su libro en las manos, sintió una emoción indescriptible. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. No se trataba solo de los logros externos, sino del cambio interno que había experimentado. Había aprendido a confiar en sí mismo, a escuchar su intuición y a actuar con intención. Y aunque sabía que su viaje estaba lejos de terminar, estaba agradecido por cada paso que lo había llevado hasta allí. Ahora, Daniel comparte su historia no solo a través de su libro, sino también en talleres y conferencias. Quiere que otros sepan que el cambio es posible, que no importa cuán atrapado te sientas, siempre hay una forma de avanzar. Su mensaje es simple pero poderoso: el universo siempre está escuchando. ¿Qué estás dispuesto a pedir y qué estás dispuesto a hacer para recibirlo? A medida que Daniel continuaba compartiendo su historia, comenzó a notar algo interesante. Las personas que lo escuchaban no solo se sentían inspiradas, sino que muchas de ellas empezaban a aplicar las enseñanzas en sus propias vidas. Recibía correos y mensajes de personas que habían leído su libro o asistido a sus talleres, contándole cómo habían logrado pequeños pero significativos cambios. Esto no solo lo llenaba de orgullo,
sino que también lo impulsaba a seguir profundizando en su aprendizaje. Uno de los mensajes que más lo marcó fue de una mujer llamada Ana, que le explicó cómo había utilizado la gratitud para superar una etapa muy difícil en su vida. Ana había estado lidiando con problemas financieros y emocionales, y escuchar a Daniel le dio el valor para comenzar a cambiar su enfoque. Daniel entendió en ese momento que su historia no era solo suya, sino una herramienta que podía ayudar a otros a encontrar su propio camino. Decidió incorporar en sus talleres no solo las enseñanzas del libro que había encontrado, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo de su propio viaje. Uno de los ejercicios que introdujo fue el Diario del Cambio, donde los participantes escribían sus pensamientos, metas y agradecimientos diarios. Este ejercicio se convirtió en una pieza central de sus talleres, ayudando a muchas personas a organizar sus ideas y a visualizar un futuro más positivo. Mientras Daniel continuaba construyendo su nueva vida, también comenzó a explorar cómo podía mejorar sus propias prácticas. Había aprendido que la visualización y la gratitud eran poderosas, pero quería entender más sobre cómo funcionaba la mente humana y cómo podía optimizar su energía. Comenzó a leer sobre meditación, una práctica que al principio le resultó difícil pero que pronto se convirtió en una parte esencial de su día a día. La meditación le enseñó a calmar su mente y a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Descubrió que muchos de los miedos y dudas que lo habían detenido en el pasado eran solo historias que su mente había creado. Al practicar la meditación diariamente, empezó a notar que tenía más claridad y que era capaz de tomar decisiones con mayor confianza. También encontró que esta práctica lo ayudaba a mantenerse conectado con sus intenciones y metas. En uno de sus talleres, un asistente le preguntó cuál era el mayor cambio que había experimentado desde que comenzó este camino. Daniel reflexionó por un momento antes de responder: aprendí a confiar en mí mismo. Durante mucho tiempo, esperaba que alguien más me validara, que el mundo me diera permiso para seguir mis sueños. Pero lo que descubrí es que todo comienza contigo. Cuando crees en ti mismo, el universo lo refleja. Con el tiempo, Daniel comenzó a explorar nuevas formas de expandir su impacto. Decidió crear un podcast donde pudiera compartir sus ideas y entrevistar a otras personas que también estaban viviendo vidas intencionales. El podcast rápidamente ganó seguidores, y Daniel recibió comentarios de personas de todo el mundo que decían sentirse conectadas con su mensaje. Esto le mostró que su trabajo tenía un alcance mucho mayor del que había imaginado. Una de las cosas que más lo sorprendió fue cómo su propia vida seguía transformándose. Aunque había logrado mucho, Daniel nunca dejó de aprender. Siempre buscaba nuevos libros, talleres y experiencias que pudieran enriquecer su perspectiva. Esta actitud de apertura lo llevó a descubrir que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos, no destinos finales. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía reflexionar, Daniel se detuvo en uno de sus bancos favoritos. Miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por todo lo que había cambiado en su vida. Pensó en la persona que había sido cuando entró por primera vez en la tienda de libros y en cuanto había crecido desde entonces. Pero más que nada, pensó en cómo todo comenzó con una decisión, la decisión de intentarlo, de dar un paso hacia lo desconocido. Esa noche, mientras escribía en su diario, se dio cuenta de algo importante. Todo lo que había aprendido y experimentado no era solo para él. Era su responsabilidad compartirlo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía lo que era sentirse perdido y quería ayudar a otros a encontrar su camino. Cerró su diario con una frase que le había venido a la mente: el propósito de la vida no es solo vivirla, sino también iluminar el camino para otros. Con esta nueva claridad, Daniel decidió que su próximo proyecto sería crear una comunidad en línea donde las personas pudieran apoyarse mutuamente mientras trabajaban en sus metas. Diseñó un espacio donde los miembros podían compartir sus experiencias, celebrar sus logros y aprender de las lecciones de los demás. La comunidad creció rápidamente, y Daniel sintió una profunda satisfacción al ver cómo las personas se ayudaban entre sí. A medida que la comunidad florecía, Daniel también seguía enfrentando desafíos. Había momentos en los que sentía que no podía manejar todo, pero cada vez que se sentía abrumado, volvía a las prácticas que lo habían ayudado desde el principio: la gratitud, la visualización y la meditación. Estas herramientas no solo lo mantenían centrado, sino que también le recordaban que el progreso real no se trata de la perfección, sino de la perseverancia. Mientras continuaba trabajando en la comunidad en línea, Daniel empezó a notar algo interesante.
Cuanto más ayudaba a otros, más aprendía sobre sí mismo. Las historias de los miembros de la comunidad, sus desafíos y triunfos, le recordaban lo lejos que había llegado y lo mucho que todavía podía crecer. Uno de los miembros compartió una frase que resonó profundamente con él: el maestro también es siempre un estudiante. Esto lo motivó a seguir explorando nuevas formas de mejorar y enseñar. Un día, Daniel recibió un mensaje de un hombre llamado Roberto, quien estaba atravesando una situación difícil. Roberto le explicó que había perdido su trabajo recientemente y que sentía que su vida estaba fuera de control. Daniel, que había estado en un lugar similar años atrás, se tomó el tiempo de responderle con una carta extensa. En ella, compartió no solo las lecciones que había aprendido, sino también la certeza de que los momentos difíciles son a menudo los precursores de un cambio significativo. Roberto respondió semanas después, agradeciéndole por sus palabras y contándole cómo había comenzado a implementar algunas de las prácticas que Daniel le sugirió. Había empezado a escribir un diario de gratitud y a visualizar nuevas oportunidades laborales. Poco después, encontró un trabajo que no solo le daba estabilidad financiera, sino que también lo hacía sentir valorado. Esta historia fortaleció en Daniel la creencia de que el cambio es posible para cualquiera que esté dispuesto a intentarlo. Inspirado por historias como la de Roberto, Daniel decidió incorporar más herramientas prácticas en sus talleres y comunidad. Comenzó a desarrollar guías detalladas sobre cómo implementar prácticas como la visualización, la meditación y la gratitud en la vida diaria. También incluyó ejercicios interactivos, como desafíos de 30 días, para mantener a las personas comprometidas y motivadas. Estas herramientas no solo ayudaron a los participantes, sino que también permitieron a Daniel refinar sus propias prácticas. Mientras trabajaba en estos proyectos, Daniel también comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Había aprendido a manejar mejor sus emociones y a confiar en su intuición, pero todavía había áreas en las que quería mejorar. Uno de sus mayores desafíos era aprender a delegar. Siempre había tenido la tendencia de querer hacerlo todo él mismo, pero ahora entendía que confiar en otros también era una forma de crecimiento. Con esto en mente, comenzó a formar un equipo para gestionar la comunidad y los talleres. Eligió a personas que compartieran su visión y que pudieran aportar habilidades complementarias. Al principio, le costó soltar el control, pero pronto se dio cuenta de que trabajar en equipo no solo aliviaba su carga, sino que también enriquecía los proyectos. Este cambio le permitió enfocarse más en lo que realmente le apasionaba: escribir y conectar con las personas. Durante este tiempo, Daniel también se dio cuenta de la importancia de celebrar los logros, tanto grandes como pequeños. Había leído en algún lugar que la celebración no es solo un acto de gratitud, sino también una forma de reforzar el comportamiento positivo. Decidió incorporar esta práctica en su vida diaria, celebrando cada paso que lo acercara a sus metas. Ya fuera terminar un artículo, recibir un mensaje de agradecimiento o simplemente tener un día productivo, cada logro era una razón para celebrar. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, decidió que era momento de escribir un segundo libro. Este no sería solo sobre su experiencia personal, sino también una recopilación de las historias y lecciones que había recogido a lo largo del camino. Quería que fuera un libro que las personas pudieran usar como una guía práctica para transformar sus propias vidas. Aunque sabía que sería un desafío, también sentía que estaba listo para enfrentarlo. El proceso de escribir este nuevo libro fue diferente al primero. Esta vez, no solo estaba contando su historia, sino también recopilando y organizando una gran cantidad de información. Pasó meses investigando, escribiendo y revisando, asegurándose de que cada capítulo fuera claro, útil y lleno de inspiración. Hubo momentos en los que se sintió abrumado, pero cada vez que dudaba, recordaba las historias de las personas a las que había ayudado. Eso lo impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente completó el manuscrito, sintió una mezcla de alivio y emoción. Sabía que este libro tenía el potencial de llegar a muchas más personas y de tener un impacto aún mayor que el primero. Decidió autopublicarlo para tener más control sobre el proceso y garantizar que el mensaje llegara tal como él lo había concebido. El día que el libro salió a la venta, recibió una oleada de apoyo de su comunidad. Ver las primeras reseñas positivas fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. A medida que el libro ganaba popularidad, Daniel comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en diferentes lugares.
Estas experiencias lo llevaron a viajar a ciudades y países que nunca había visitado, conectando con personas de diversas culturas y contextos. Cada encuentro le enseñaba algo nuevo y le recordaba que, aunque todos enfrentamos desafíos únicos, las herramientas para superarlos son universales. En una de esas charlas, alguien le preguntó cuál era el mayor consejo que podía dar para vivir una vida plena. Daniel sonrió y respondió: no esperes a que todo sea perfecto para empezar. El momento perfecto nunca llega. Lo que importa es que comiences donde estás, con lo que tienes, y confíes en que cada paso te llevará más lejos de lo que imaginas. Estas palabras resonaron profundamente con la audiencia, y Daniel se dio cuenta de que ese mensaje encapsulaba todo lo que había aprendido. Mientras Daniel continuaba con su gira de charlas, notó que cada encuentro lo transformaba. Las historias que las personas compartían con él se convertían en un reflejo de su propio viaje, recordándole que el cambio no era lineal, sino una constante interacción entre desafíos y aprendizajes. En una de esas charlas, conoció a Elena, una mujer mayor que había pasado años cuidando de su familia sin tiempo para sí misma. Elena le contó que, después de leer su primer libro, había decidido retomar su amor por la pintura. La historia de Elena lo conmovió profundamente. Le recordó que todos tenemos talentos o pasiones que a menudo dejamos de lado en medio de las exigencias de la vida. Inspirado por ella, Daniel incorporó una nueva práctica en sus talleres, un ejercicio en el que cada participante identificaba una pasión olvidada y hacía un plan para reincorporarla en su vida. Los resultados fueron sorprendentes. Muchas personas descubrieron que, al reconectar con lo que les hacía felices, también mejoraban otros aspectos de su vida. En paralelo, Daniel comenzó a trabajar en un tercer proyecto que le había estado rondando en la cabeza, un documental sobre historias de transformación. Quería capturar las experiencias de personas que habían aplicado las enseñanzas de la ley de la atracción para cambiar sus vidas. El proceso de producción fue todo un desafío, pero también una experiencia enriquecedora que lo llevó a profundizar en la diversidad de formas en las que el cambio podía manifestarse. Durante la grabación del documental, una de las historias que más lo impactó fue la de un joven llamado Luis, quien había crecido en un entorno lleno de limitaciones económicas y emocionales. Luis compartió cómo había utilizado prácticas de gratitud y visualización para superar las barreras que enfrentaba y crear una vida diferente para sí mismo. Su historia no solo inspiró a Daniel, sino que también se convirtió en el eje central del documental, mostrando cómo el cambio es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras el documental avanzaba, Daniel también reflexionaba sobre su propio crecimiento. Se dio cuenta de que, aunque había logrado mucho, aún tenía lecciones por aprender. Uno de los mayores desafíos que enfrentaba era encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Había momentos en los que sentía que se dedicaba tanto a ayudar a otros que descuidaba sus propias necesidades. Este reconocimiento lo llevó a replantear sus prioridades y a asegurarse de que su bienestar siempre fuera una parte central de su vida. Una de las formas en las que decidió cuidarse fue dedicando tiempo a estar en la naturaleza. Redescubrió el poder curativo de caminar por el bosque, escuchar el sonido del agua y simplemente estar presente en el momento. Estas experiencias no solo lo ayudaron a recargar energías, sino que también lo inspiraron a incluir más elementos de conexión con la naturaleza en sus talleres y charlas. Creía firmemente que la naturaleza tenía un poder único para sanar y centrar a las personas. Con el tiempo, el documental fue completado y lanzado al público. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas de todo el mundo comenzaron a enviarle mensajes, compartiendo cómo el documental había tocado sus vidas y los había motivado a tomar medidas hacia sus propios sueños. Para Daniel, esto fue una confirmación de que su trabajo estaba teniendo el impacto que siempre había esperado. Pero más allá del reconocimiento, lo que más le importaba era saber que estaba ayudando a otros a creer en sí mismos. A pesar de sus logros, Daniel nunca dejó de cuestionarse y buscar maneras de mejorar. Sabía que la vida era un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y estaba comprometido a seguir explorando nuevas ideas y prácticas. Una de las lecciones más valiosas que había aprendido era la importancia de la paciencia. En sus momentos más difíciles, recordaba que cada paso, por pequeño que fuera, lo estaba llevando más cerca de su propósito. Una tarde, mientras revisaba correos de su comunidad, encontró un mensaje de una joven llamada Sofía. Sofía había estado luchando con problemas de ansiedad y falta de dirección en su vida.
En su mensaje, le agradeció a Daniel por haber compartido sus lecciones, explicando cómo habían cambiado su forma de ver el mundo. Daniel respondió con palabras de aliento, recordándole que ella tenía todo el poder dentro de sí misma para crear la vida que deseaba. Sofía respondió con una pregunta que dejó a Daniel reflexionando: ¿cómo sabes si realmente estás alineado con tu propósito? Esta pregunta lo llevó a explorar un nuevo nivel de introspección. Aunque sentía que estaba viviendo de acuerdo con sus valores, también entendió que el propósito no era algo fijo, sino algo que evolucionaba con el tiempo. Esto lo llevó a compartir en sus próximos talleres la idea de que el propósito no es un destino final, sino un camino que se descubre y redefine continuamente. Con esta nueva perspectiva, Daniel decidió escribir otro libro, esta vez enfocado en cómo descubrir y vivir tu propósito. Sabía que este tema resonaría con muchas personas, ya que era una pregunta que él mismo había enfrentado durante años. El proceso de escribir este libro fue profundamente transformador, ya que lo obligó a examinar su propia vida con más profundidad. A través de este viaje, reafirmó su compromiso de vivir con intención y autenticidad. Con cada página que escribía de su nuevo libro, Daniel sentía que estaba redescubriendo partes de sí mismo. Había momentos en los que las palabras fluían como si siempre hubieran estado allí, esperando ser escritas, y otros en los que sentía que debía profundizar aún más en sus propias experiencias para encontrar la verdad que quería compartir. Este proceso no solo lo enriquecía como escritor, sino también como persona. Cada reflexión que plasmaba en el papel lo conectaba más con su propósito. A medida que avanzaba en el libro, decidió incluir historias de otras personas que habían encontrado su propósito en circunstancias únicas. Entrevistó a artistas, emprendedores, maestros y personas comunes que habían transformado sus vidas al seguir sus pasiones. Estas historias no solo añadieron riqueza al libro, sino que también reafirmaron para Daniel que no hay una sola manera de vivir con propósito. Cada camino es único, pero todos comparten el hilo conductor de la autenticidad. Uno de los relatos que más lo marcó fue el de una mujer llamada Camila, que había dejado una carrera exitosa en finanzas para convertirse en instructora de yoga. Camila le explicó cómo, a pesar de enfrentar el escepticismo de su familia y amigos, había seguido su intuición y encontrado una paz y satisfacción que nunca antes había experimentado. Su historia inspiró a Daniel a incluir un capítulo completo sobre la importancia de escuchar tu voz interior, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Mientras recopilaba estas historias, Daniel también reflexionó sobre las personas que lo habían apoyado en su propio camino. Pensó en Carla, en los amigos que había hecho a lo largo del camino y en los desconocidos que se habían convertido en mentores inesperados. Decidió dedicar una sección del libro a la importancia de rodearte de una comunidad que te apoye y te inspire. Sabía por experiencia propia que el entorno correcto puede marcar toda la diferencia en tu capacidad para alcanzar tus metas. En paralelo al libro, Daniel seguía manteniendo activa su comunidad en línea, que ahora contaba con miles de miembros de diferentes partes del mundo. Cada día, recibía mensajes de personas que compartían sus logros, sus desafíos y sus lecciones aprendidas. Estos mensajes no solo lo llenaban de gratitud, sino que también le recordaban por qué hacía lo que hacía. Para Daniel, no había mayor recompensa que saber que su trabajo estaba ayudando a otros a transformar sus vidas. Un día, mientras revisaba mensajes en su comunidad, encontró uno que lo dejó sin palabras. Era de un joven llamado Andrés, que había estado al borde del suicidio antes de descubrir las enseñanzas de Daniel. Andrés compartió cómo, al aplicar las prácticas de gratitud y visualización, había encontrado una nueva razón para vivir. Había comenzado a estudiar música, algo que siempre había querido hacer, y ahora estaba trabajando para convertirse en compositor. Daniel leyó el mensaje con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Este mensaje fue un recordatorio poderoso de que las palabras y acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo en la vida de otros. Decidió incluir la historia de Andrés en su libro, con su permiso, como un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de transformación. También lo inspiró a redoblar sus esfuerzos para llegar a más personas, sabiendo que siempre había alguien que necesitaba escuchar su mensaje. Mientras trabajaba en los últimos capítulos del libro, Daniel comenzó a planear una serie de retiros donde las personas pudieran experimentar de manera práctica las enseñanzas que compartía. Imaginó un espacio donde la gente pudiera desconectar del ruido del mundo y reconectar consigo misma.
Estos retiros se convirtieron en una extensión natural de su trabajo, ofreciendo a los participantes una experiencia transformadora que iba más allá de lo que podían aprender en un libro o taller. Los retiros no solo beneficiaron a los asistentes, sino que también tuvieron un impacto profundo en Daniel. Cada interacción, cada historia compartida, le recordaba que el cambio es un proceso continuo y que siempre hay nuevas lecciones por aprender. Se dio cuenta de que, aunque había logrado mucho, su viaje estaba lejos de terminar. Y eso era lo que más lo emocionaba, la idea de que siempre había más por descubrir, más por aprender y más por compartir. Finalmente, después de meses de trabajo, el nuevo libro de Daniel fue publicado. El día del lanzamiento, organizó un evento especial donde compartió algunas de las lecciones más importantes del libro y agradeció a todas las personas que habían sido parte de su viaje. El evento fue un éxito, pero para Daniel, lo más significativo fue la conexión que sintió con las personas que asistieron. En sus ojos, vio reflejada la esperanza y el deseo de cambio que una vez había sentido. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, se dio cuenta de que su propósito había evolucionado. Ya no se trataba solo de encontrar su propio camino, sino de ayudar a otros a encontrar el suyo. Cerró los ojos y, como había aprendido a hacer desde el principio, expresó su gratitud al universo por todo lo que había aprendido, logrado y compartido. Y así, Daniel siguió adelante, sabiendo que su viaje nunca terminaría, pero que cada paso lo acercaba más a vivir una vida auténtica y significativa. Mientras Daniel cerraba ese capítulo de su vida, reflexionó sobre las lecciones que el universo le había enseñado. Comprendió que el cambio no es un evento único, sino un viaje continuo. Cada día, cada paso, era una oportunidad para acercarse más a su verdadero propósito. Mirando hacia atrás, recordó a la persona que solía ser, atrapada en la duda y la rutina, y sintió una profunda gratitud por el coraje que había encontrado para tomar el primer paso. Ahora, quiero que tú te preguntes, ¿qué es lo que el universo está intentando decirte? Tal vez, como Daniel, hay una pequeña chispa dentro de ti que pide ser escuchada, un sueño olvidado o una pasión que has dejado de lado. Hoy, no mañana, es el momento perfecto para comenzar. No importa cuán pequeños sean tus pasos, lo importante es que empieces a caminar. Recuerda que la vida siempre te está ofreciendo señales y oportunidades. A veces, estas llegan en forma de desafíos, y otras, como momentos de claridad inesperada. Lo único que necesitas es estar dispuesto a escuchar, actuar y confiar en que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, está construyendo algo más grande. Si esta historia ha resonado contigo, no dejes que se quede solo en tu mente. Tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que realmente deseas y cómo puedes empezar a dar los primeros pasos hacia ello. Comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Tal vez, tú puedas ser esa chispa que inspire a otra persona a cambiar su vida. Y, antes de que te vayas, recuerda suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más historias, herramientas y enseñanzas que te ayudarán a vivir con intención y propósito. Este es solo el comienzo de un viaje que podemos recorrer juntos. ¿Qué estás esperando? El universo ya está listo para escucharte. La pregunta es, ¿estás listo tú para responder?